Bueno, más gracias. adelante. Y aprovechamos 2 segundos para presentarte, Por mientras todos se supuesto. van conectando. El doctor Gabriel Cazorla, bueno, es cirujano vascular, endovascular. Él trabaja, es el jefe de cirugía del Departamento de Cirugía de la Clínica Alemana de Santiago. Así que, bueno, ha tenido la movilidad de hoy de conectarse con nosotros. Así que estamos todos muy atentos y con muchas ganas de escucharte. Miguel se va a conectar en un rato también, así que él también fue el que en realidad organizó la charla y demás, pero bueno, está un poquito complicado, ya se va a conectar. Así que te escuchamos. Bueno, de acuerdo. Nuevamente, muchas gracias. ¿Se ve la presentación? Todavía, a ver. Sí, Sí, ahí sí, Sí, ya. perfecto. Ya. Perfecto. Bueno, yo como les digo, esto lo vamos a enfocar más bien desde el lado del cirujano vascular, ¿cierto? Pero cosas que es importante destacar es que nosotros no trabajamos solo en el cuidado del paciente, ¿cierto? En el fondo, esto tiene que ser pensado como una constelación de estrellas que estamos dando vueltas y orbitando alrededor del paciente, donde vamos desde los coordinadores de centro de diálisis, los nefrólogos que dan la indicación, los educadores sobre los cuidados a los pacientes, los enfermeros de diálisis y enfermeras de diálisis, que son los que están lidiando con esta fístula día a día, el médico general, que puede ser que los controles, ¿cierto?, en el policlínico o en el consultorio principal, en distintos centros pueden ser los intervencionistas que también estén involucrados, pero en este vamos a hablar un poco desde el lado, desde el ecografista, el intervencionista que esté interesado en esto, y del lado del cirujano de acceso vascular. ¿Ya? Hay que decir que este paciente que está acá, cortesía de el doctor John Swinen de Sydney, justamente es el paciente ideal, un paciente comprometido con su fístula, con sus diálisis, que él mismo lleva un registro de cómo han sido sus diálisis, cómo han sido las presiones, la cantidad de flujo, el KTB, etcétera, etcétera. Porque, ¿por qué nos interesa tanto poder confeccionar una buena fístula y poder mantenerla en el tiempo? Porque este es el paciente ideal, como yo les decía. En cambio, este es nuestro paciente habitual, por cortesía de Ronald McDonald, con esos brazos imposibles, con dificultades de capital venoso, con dificultades de poder construir una buena fístula. Por lo tanto, una vez que nosotros logramos tener una fístula funcional, hacemos lo imposible para mantenerla funcionando. Y desde el punto de vista de creación, solamente, no tengo yo creo que decírselo, pero el capital venoso no es solamente lo que tenemos en las extremidades superiores, hay capital venoso en las extremidades inferiores. Hubo un tiempo que estuvo muy de moda en los pacientes agotados hacer fístulas con venas afenas. Yo alcancé a hacer algunas, pero la verdad que andaban mal, degeneraban muy rápido, tenían poco rendimiento. Sí, en pacientes jóvenes que no tienen venas de extremidades superiores, la vena femoral superficial, así como lo usamos para el NICE, también se puede usar en vez de un conducto protésico. Y esto requiere, son cirugías grandes y requieren un compromiso no solo del paciente y el cirujano, sino de todo un equipo que va a ir, en el fondo, acompañando al paciente, acompañándolo en esta cirugía, cuidando el acceso. ¿Y por qué también queremos prevenir esto? Porque esto es lo que nadie que se dedica a accesos vasculares quiere llegar. Un paciente donde se ve circulación colateral central, ocluida, con múltiples prótesis, venas trombosales, donde ya este paciente está en una situación de agotamiento y no queremos nosotros llegar a eso, ¿cierto? Sabemos que las guías Kudoki, las guías europeas, incluso las guías de Australia y Nueva Zelanda, todos hablan de fístula primero, menos graft, ¿cierto? Menos catéter. Ahora hay que recordar que hay algunos pocos pacientes que sí vamos a hacer catéteres tunelizados primarios, en el caso de un paciente con una muy pobre expectativa de vida o con insuficiencia cardíaca severa, donde no vamos a querer sobrecargar las cavidades derechas, o pacientes con robo arterial intratable. Por supuesto, ese paciente va a tener que vivir con un catéter tunelizado, no nos queda mucha alternativa. Y recordar que eh, así como en la enfermedad arterial oclusiva el órgano efector, ¿cierto? Es la musculatura de la pantorrilla, o sea, el síntoma de la enfermedad arterial oclusiva es la claudicación intermitente, dolor en la pantorrilla reproducible. Nuestro órgano efector en la fístula arteriovenosa para diálisis es, aunque suena raro, es la máquina de diálisis. ¿Y a qué me refiero con qué es la máquina de diálisis? La máquina de diálisis es la que va a dar las alertas, es la que va a dar las alarmas, es la que nos permite reportar, ¿cierto?, cómo es el flujo que logramos nosotros
en la fístula, cuál es la presión de la línea arterial o aquella que está aspirando la sangre del circuito de la fístula, la presión venosa, entre comillas, o con qué presión tiene que empujar la máquina la sangre de vuelta al circuito de la fístula, y más que la lectura individual, es la tendencia en el tiempo. Por eso que al principio les mostraba yo, ¿cierto?, este cuaderno que tiene el paciente, donde va llevando la tendencia, que es el ideal, pero cuando eso no es posible, y nosotros en el policlínico siempre lo que pedimos es que el paciente venga con un informe del centro de diálisis, que es bastante estándar, que nosotros lo mandamos al centro de diálisis, donde pedimos todas estas informaciones, además de pedir el KTB, idealmente el porcentaje de recirculación, que debo decir que si me lo miden en el 5% de los centros de diálisis, es una sorpresa máxima, y también las observaciones del enfermero o enfermera de las canulaciones, si hay sangrados prolongados, si la fístula es de difícil canulación, si ya tienen problemas para rotar los sitios de acceso, etc. Y aquí un par de ejemplos de nuestro órgano efector, ¿cierto? Aquí tenemos el circuito normal, donde tenemos la línea arterial, donde se aspira, entra la máquina de diálisis en un flujo de 300 ml minuto más o menos, que debiera ser el estándar. Cada vez más hay centros que empujan a los 400 ml minuto. A nosotros personalmente no nos gusta porque, aparte de acortar un poco la sesión de diálisis, tienden a dañar más el circuito. Y está la línea venosa, ¿cierto?, o de devolución al circuito. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, donde tenemos una estenosis yuxta anastomótica, donde la lectura que vamos a tener va a ser que la máquina de diálisis tiene que aspirar con muchas fuerzas, aquí con menos 200 milímetros de mercurio, para poder lograr el flujo adecuado. Y aquí vamos a ver que está aspirando tan fuerte que va a haber un porcentaje de recirculación. Por eso que también es importante tener la información del porcentaje de recirculación. Tenemos el otro caso donde tenemos un problema en la salida o el outflow, ¿cierto? Donde a la máquina le va a costar y va a tener que hacer más presión para empujar la sangre de vuelta al circuito, y aquí de nuevo vamos a tener recirculación porque parte de la sangre empujada va a volver hacia donde tiene menos resistencia, que es el circuito arterial. Existe una situación que nosotros podemos tener las presiones y los flujos normales con una fístula enferma, que sería que hubiera una estenosis justo aquí entre medio de los sitios de punción, donde la diálisis misma no va a dar problemas, de hecho probablemente va a tener muy buenos números, pero esa fístula puede estar en riesgo, ¿cierto?, de ocluirse en el tiempo. Y en cuanto a las reparaciones que se pueden hacer hacia la fístula en la vigilancia que vamos a conversar, no siempre son todos los métodos iguales, ni igual de efectivos, ni igual de rápidos. Lo que se nos ha enseñado nosotros tradicionalmente es poner un catéter transitorio o tunelizado, hacer la reparación quirúrgica, dejar, entre comillas, ¿cierto?, descansar la fístula y posteriormente que pueda volver a ser utilizada. Hay casos excepcionales, diría yo, de reparaciones quirúrgicas localizadas sin catéter en segmentos que no tienen mucho que ver con el segmento útil, diálisis las primeras veces sin heparina total, y después está la reparación endovascular. Ahora, antes de lanzarnos a la piscina con el tema de la reparación, ¿cómo sería para mí, como médico, como intervencionista, la derivación ideal de una fístula disfuncional? Primero, que sea pesquisado en diálisis y que no sea que el paciente llegue quejándose por sangrado prolongado o por trombosis. Una derivación precoz a una coordinación de accesos vasculares, esto va a depender de cómo montan ustedes su práctica. Nosotros tenemos, al menos en el Hospital Sotero del Río, que tenemos 1.800 pacientes que vigilamos, tenemos un enfermero coordinador que recibe las alertas o los requerimientos de evaluación desde los distintos centros de diálisis, y él prioriza a quién evaluamos primero. Una vez que el paciente llega con nosotros, hace una ecografía inmediata. Esta ecografía no es en radiología, es la ecografía por nosotros en la consulta. Resolución endovascular toda vez que sea posible, dependiendo de la patología y de la disponibilidad del pabellón. Y siempre o casi siempre sin catéter tunelizado transitorio. Y hay que decir que nosotros, con estas directrices y con derivaciones precoces, logramos reparar casi todas las fístulas en un tiempo promedio de 2 semanas. Eso tiene que ver también con la disponibilidad de acceso a la suite endovascular o al pabellón híbrido o incluso al pabellón coral con C que uno pueda tener en su centro. Les voy a mostrar primero, esta es una fístula que está maravillosa, ¿cierto? Una basílica Gabriel, superficializada. Y usted, te sí, hago te interrumpo un segundo. Cuando pusiste lo del sí. catéter tunelizado, ¿es por el hecho de que, por el tiempo de tardanza? Porque algunos, yo me acuerdo en algunas épocas que se decía que una vez que uno
repara incluso por vía endovascular una fístula, debería como madurar digamos, la reparación. O sea, vos a un paciente le arreglás la fístula y inmediatamente el paciente puede empezar otra vez a trabajar esa fístula o tiene que descansar. No, es lo primero que dices tú, Mariano. Nosotros generalmente reparamos la fístula y de hecho lo que hacemos, si el paciente está ambulatorio, se va a su centro de diálisis a probar el mismo día o día siguiente. Y cuando la Ok, fístula perfecto, y perfecto, cuando perfecto. si hacemos un rescate de una fístula trombosada, lo que hacemos es que la rescatamos, ahí sí le dejamos la noche, pero al día siguiente lo mandamos a dializar y el paciente se va de alta solamente una Perfecto, vez que ha sido dializado exitosamente, pero sin catéter. perfecto, Si un perfecto, paciente llegase en una urgencia dialítica y yo no lo puedo reparar inmediatamente, le pedimos anestesia que le ponga un catéter transitorio de diálisis y se lo sacamos antes del alta. ¿Ya? Seguimos. Esta es una fístula ideal, como yo les digo, bastante superficial. No sé si alcanzan a ver o si el mouse mío se los muestra, pero tiene varios sitios de punción donde en el fondo es como la técnica de escalonamiento de los sitios de punción. No hay una repetición y esto previene la degeneración localizada, los aneurismas, etc. Obviamente no queremos que nos deriven las fístulas con estos tremendos aneurismas, ¿cierto? Con un edema evidente de la extremidad superior, donde sabemos que hay un problema, ni ojalá nunca les toque a ustedes derivaciones como hemos visto nosotros, con un síndrome isquémico en la mano y de robo atroz, donde no queda más que amputar al paciente. Esto ya estamos total y absolutamente tarde. Pseudoaneurisma o ulceración, como ustedes ven en la imagen de la izquierda de su pantalla, obviamente debe ser hablado precozmente, y un paciente que ha tenido sangrado espontáneo, obviamente tiene que ser evaluado, incluso tiene que ser derivado al servicio de urgencias si esto no para. Aquí, esto es solamente un par de tips que hacemos nosotros cuando llega un paciente sangrando al servicio de urgencia. Nosotros no le pedimos al cirujano de urgencia que haga una reparación perfecta, nosotros le pedimos con la técnica esta, ¿cierto?, de la copela, que contenga el sangrado y nos avisen para que nosotros podamos evaluar. Y si con eso no logran controlarlo, lo que les enseñamos a ellos es que hagan un control proximal y distal, como se ve en la imagen de la izquierda, o sea, de la derecha, aislando el sitio de sangrado, que pongan unos puntos, aunque dejen estenótica la fístula, pero que salven la vida al paciente y que con eso nos permitan a nosotros reparar la fístula de un modo pseudoelectivo. ¿Ya? Ahora, respecto a cómo nosotros planificamos y evaluamos y consideramos qué es lo que vamos a hacer al paciente, es el ecodoppler. Y en este sentido, ningún paciente debiese entrar a nuestro criterio a la suite de angio o el pabellón sin tener un diagnóstico ecográfico claro, porque esto permite hacer la planificación de cómo vamos a tratar, en qué sentido vamos a orientar nuestras vainas, o si es que no encontramos nada en el ego en la parte periférica, si vamos a entrar sospechando una estenosis central. El 95% de los accesos son por la misma fístula, pero hay ocasiones, sobre todo en estenosis centrales muy complejas o muy estenóticas, difíciles de navegar, que abordamos desde femoral también. Y la evaluación ecográfica debe incluir, ¿cierto?, los diámetros y el flujo estimado por minuto, que yo diría que cualquier ecógrafo que tengan ustedes con software vascular del año 2008 o 10 para adelante les va a permitir hacer esto. Y en distintos estudios, en algunos de los cuales fueron en el centro donde yo estaba en Australia, la efectividad o la correlación entre el flujo entre la máquina de diálisis y el QV ecográfico que se llama calculado es cercana al 98%, o sea, da una muy buena idea de cómo se va a ver. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo, que es una imagen mía, donde ven la imagen ecográfica de una estenosis del callado de la cefálica y se ve la imagen angiográfica y la imagen ecográfica, que como ven es absolutamente comparable y les da una buena idea de a qué se van a enfrentar para ver esto. También les permite, como es muy superficial, se permite una muy buena resolución, y este es, por ejemplo, un caso de una vena basílica superficializada, que en el punto de angulación de la superficialización es una estenosis, se le puso un stent, quedó bien, pero ustedes ven como a los 8 meses, si yo lo hubiera interrogado solo en modo B, no habría visto lo que veo con el color o con el power, donde uno ve la hiperplasia nointival dentro del stent. Entonces esto ya me permite saber que probablemente voy a ir a una plastilla con un balón medicado, por ejemplo, y así me planifico si tengo que pedir. Aquí tengo otro caso donde un paciente con un stent juxtaanastomótico
en la arteria radial tiene una curva totalmente arterial y no la curva de flujo de fístula, donde no necesito demasiado más para saber que lo que está distal a la arteria está trombosado y que probablemente tengo que ir a hacer ese rescate. ¿Ya? La reparación quirúrgica y el uso de catéteres es lo que estábamos hablando antes, reparar la fístula, poner el catéter, reparar, dejar reposar la fístula, esto cada vez menos, como les digo, sobre todo en la fístula que está disfuncional en lo trombosal, el paciente se debiera poder deslizar el mismo día. Creo que aquí está. Esa, por ejemplo, cuando hacemos una reparación quirúrgica localizada, en estos aneurismas, ¿cierto? Con ulceración cutánea, no hay nada más que hacer. Muchas veces hay que resecar el aneurisma, reanastomosar la vena, resecar la piel enferma, y ahí, dependiendo si tenemos longitud suficiente o no, vamos a tener que, lamentablemente, recurrir a un catéter y dejar cicatrizar eso, pero se puede hacer. Y como dice muy bien, depende de la magnitud de la disección y de la reparación cutánea, y las primeras diálisis deben ser probablemente sin heparina por el riesgo de que sangre y después se colapse todo. Y problemas comunes de la reparación quirúrgica, pérdida del segmento útil, por ejemplo, ahí en la reparación de la aneurisma se pierde longitud de la fístula. Combinación de material protésico en algunas ocasiones con fístula nativa, restenosis y recidiva frecuente y lesiones que son súper complejas de tratar de manera abierta, como son las estenosis centrales, donde recurrir a bypasses yugulares o cirugía con toracotomía y poder hacer un bypass subclavio cabo, estamos hablando de palabras bastante mayores para pacientes muy averiados. Y por otro lado, esto de la reparación endovascular de fístulas ha ido avanzando en el tiempo y la verdad que yo diría que nosotros en Latinoamérica nos subimos al carro relativamente tarde porque hay experiencias desde el año 83 de manera anecdótica, yo les diría desde los años 90 de manera más rutinaria en centros europeos principalmente y australianos, los americanos, yo diría que también se han subido parcialmente tarde, pero en los últimos años los norteamericanos han logrado ponerse al día. ¿Y cuál es el objetivo? Es hacer esto que ustedes ven acá, lo que se llama una festuloplastia, walk in, walk out. Y ahí no se alcanza a ver porque tengo puesto el gorro quirúrgico, pero está mi pelo negro y no canoso como ahora. Hace unos 15 años en Sydney, donde yo aprendí, lo hacíamos así. El paciente, dependiendo de las fístulas, o se sentaba en el angiógrafo o se acostaba, estaba totalmente despierto, anestesia local, hacíamos el procedimiento, se ponía el punto y el paciente se iba a la diálisis. Y eso, mayor o menor medida, es bastante fácil de lograr en casi cualquier centro. Ahora, en general, hay un montón de discusión, si la angioplastía sola, si con balón, si solo balón medicado, si balón cubierto. Yo les puedo decir que los beneficios de los stents de la fístula en distintos metaanálisis sí se han probado. Inicialmente se hicieron con stent de nitinol, actualmente hay discusión sobre si los stents cubiertos o no, donde hay también discusiones teóricas sobre un stent cubierto deja, ¿cierto?, el PTFE detrás, o el dacron que puede infectarse y comportarse con una fístula protésica si uno quiere dejarla como fístula nativa. Por otro lado, los stents descubiertos tienden a tener mayor crecimiento de hiperplasia neointimal, por lo tanto hay que también estarlos monitorizando. Yo les diría que los stents cubiertos donde han demostrado muchísima utilidad y superioridad es en el arco de la vena cefálica, donde la residuidad sí es menor. En el resto de los segmentos es discutible, incluso con la aparición de los balones medicados hay bastantes trials que han demostrado su beneficio. Yo también participé en un trial que hizo John Sweeney respecto a hacer placebo entre balón normal y balón medicado, y el beneficio del balón medicado es significativo. Yo los invito a que busquen después ese paper, yo se los puedo enviar. Y más que seguir aburriéndonos un poco con tanto dato duro, les voy a mostrar algunos ejemplos y después yo creo que podemos conversar o discutir algo. Aquí les voy a primer caso, una mujer de 72 años con una fístula brachiocefálica a derecha de 8 años con presiones menos elevadas, con sangrado prolongado, y esto en otros centros donde no estaban muy acostumbrados a reparar la fístula. Le hicieron 2 intentos de fístula en la extremidad superior izquierda para poder cerrar la fístula a derecha, y la verdad es que no prosperaron ninguno de esos 2, por lo tanto fue derivada a nosotros para poder verla. Yo les voy a mostrar
la imagen de diagnóstico, donde ven ahí la fístula tortuosa, y no sé si va a pasar de nuevo. Ahí hay una estenosis muy cerrada del callado de la vena cefálica, y lo que hacemos acá, hacemos una predilatación, angioplastía, y con un stent descubierto queda la fístula ampliamente abierta, disminuye las presiones, y esta fístula hasta el seguimiento sigue permeable. Cosas importantes que les voy a destacar: nosotros dejamos doble antiagregado a estos pacientes durante 3 a 6 meses y después solo con aspirina, salvo que el paciente está anticoagulado por otro motivo, donde queda generalmente con aspirina y anticoagulación. Les voy a mostrar el segundo caso. Gabriel, Un perdón hombre de... que Sí, te pregunto algo sobre el anterior. Ahí veo que le sí, sí, pusieron bien, un stent bien pequeño, bien corto, bien focal la obstrucción. ¿Por qué? sí. O sea, ¿eso fue porque, por como decís vos, porque la cefálica o porque hay ciertas venas que pueden ser mejor el resultado del stent? ¿O primero intentás hacer una angioplastia con balón con droga y si eso no funciona, porque tiene un recoil o lo que sea, ahí le pones el stent? Mira, por eso les comentaba yo que esto es discutible. En nuestra escuela nosotros somos estenteadores primarios. Ah, ok. Y ¿Y eso pero es balón con droga? Perdón, ¿es un no, stent balón expandible? no son autoexpandibles por la Ah, flexibilidad de la vena cefálica en el surco delto pectoral. ok. Los stents autoexpandibles Ah, sí, se sí, sí, prestan perdón, es un mejor en vez autoexpandible. Sí, sí, de un sí. balón expandible que pudiera No, no, perdón. fracturarse. Sí, 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 ahora Pero lo veo bien, perdón. por ejemplo, ¿no? Los Silver Flex o los Everflex de Medtronic son buenos stents para este segmento. Ok. Luego tenemos un hombre de 62 años, obeso, múltiples catéteres tunelizados con una fístula brachiocefálica izquierda, que presentó con un edema de brazo izquierdo con 40% de aumento en la circunferencia en un mes y medio de evolución, con presiones venosas elevadas. Y aquí les voy a mostrar el diagnóstico. Ustedes ya van a sospechar más o menos de qué se trata, pero una vez cruzada la lesión, no sé si alcanzan a verlo, ahí en la unión yúgulo-subclavia hay una estenosis hipercrítica y con circulación colateral en la vena subclavia. Se fijan con estos puentes anatómicos por colaterales de subclavia yugular, con una yugular bastante abierta. Y el balón, acá en la imagen del lado, se ve esa indentación que deja sobre el balón, que esto probablemente, o lo más seguro, es que sea secundario a catéteres. Y el resultado final, después de plastear y colocar acá un balón, probablemente aquí tengan que recurrir a un balón de diámetros más grandes. Cuando yo hice este caso, esto eran stent ilíacos como los GPS, pero ahora pueden recurrir a los stent venosos, similar a lo que usamos para los Maytenners, ¿cierto? Un Silver Vena o un Wall Stent venoso. Yo diría que los Wall Stent en general tienen poca fuerza radial, pero el Silver Vena es una muy buena alternativa para estos casos. Y este paciente siguió permeable durante, esto es lo que le puse cuando presenté por primera vez este caso, estuvo permeable durante 4 años hasta que falleció el paciente. O sea, el paciente con esta reparación quedó resuelto. Tercer caso, y este es un caso que hicimos nosotros en nuestro centro antes de empezar con la parte endócrina, con una reparación encima ya. Un hombre con una fístula radiocefálica distal, 3 años de evolución, que en ese momento, a los 3 meses de uso, fue proximalizada, es cierto, a una radiocefálica proximal, y tenía presiones, cuando se presentó, presiones elevadas en el circuito arterial, le costaba a la máquina, ¿cierto?, traer la sangre, un porcentaje de recirculación muy alto y en lo que describe la enfermera cuando puso una sangre oscura o esto como trombo fresco por el trocar. Y aquí van a ver ustedes que cuando hacemos el diagnóstico, la fístula, que apenas esta es la arteria radial y donde está el mosquito es la vena cefálica en el antebrazo, que ven ustedes que está sumamente enferma. ¿Cómo abordamos nosotros esto? Entramos de forma retrógrada desde la vena, logramos franquear la anastomosis y queda la guía después en arteria radial, idealmente en arteria braquial para que les dé soporte. Y ustedes van a ver que después de hacer la dilatación solo con balón, perdón, eso no fue. Después de hacer solo con balón, se ve esta estenosis aquí en la anastomosis. No sé si se alcanza a ver.
¿Aló? ¿Me escuchan? Te escucho perfecto. Ya. Ahí se ve una estenosis yuxtanastomosis y eso en el fondo es de la anastomosis. Y de lo que hacemos ahí desplegamos un stent transanastomótico o yuxtanastomótico, donde van a ver ustedes cómo es el cambio de diámetro, donde está soltando primero de radial hacia la vena. Y van a ver dónde está la estenosis. Que es ahí. Y el resultado final con postdilatación es esto que ven ahí. Quiero que se fijen que nosotros en la radial misma no postdilatamos tanto el stent, sí en la parte del capuchón venoso, porque la arteria en ese sentido es más sensible a ser postdilatada y a hacer más hiperplasia. Finalmente les voy a mostrar este caso, que es un paciente con una fístula radiocefálica distal izquierda que hice yo y que desarrolla un segmento corto, desarrolla solamente unos 10 centímetros desde la muñeca hacia el proximal, y al paciente se le ofreció hacer una maduración asistida y el paciente lisa llanamente decidió que él estaba satisfecho con la fístula que tenía, no quería más intervenciones y desapareció. Y sin embargo, el paciente a los 5 meses acepta reparación después de tener un par de blowouts o de malas punciones con sangrado en este segmento hipercorto de la vena cefálica. Y, como van a ver en la fluorografía diagnóstica, esta es la fístula, que apenas se alcanza a ver y se ve mucha circulación colateral. ¿Qué fue lo que hicimos? Con mucha calma, con mucho cuidado, con catéteres 4 French hidrofílicos, con punción desde el capuchón anastomótico, fuimos avanzando y fuimos logrando identificar la vena cefálica que ven ahí, que está sumamente fibrótica y con hipotrofia. Y lo que hacemos es que hacemos una maduración balón asistida y finalmente lo que hacemos es que nosotros sí las dejamos estenteadas porque este no es una maduración asistida primaria, es una fístula que ya estaba en uso y que dejó de ser dializable. Y aquí ponemos, ahí ven cómo queda, ¿cierto? Con todo ese segmento útil posible de usar. Es importante destacar que, antes que cambiemos de diapositiva, que los distintos stents son, como bien preguntó Mariano, mejores o más adecuados para distintos segmentos de la fístula. Y en este sentido, stent autoexpandibles muy flexibles, como son ¿cierto? El Everflex o el Light Stent, o todos estos que son como para femoral superficial, son buenos para partes móviles o para segmentos yuxtanastomóticos, pero son malos para el segmento útil puncionable porque las celdas son muy juntas y las punciones repetitivas pueden fracturar el stent. Aquí es más recomendable stent de celdas abiertas, tipo stent ciliacos, ¿cierto? Descubiertos antiguos, o el que era muy bueno, que ya han retirado del mercado, es el Silver 635 de acero, que tenía celdas bastante abiertas y que permitía hacer la punción. Aquí quiero mostrarles solamente en la experiencia inicial del Sotero del Río, que fue lo que se presentó primero y se ha ido presentando, y esto se está alimentando cada vez más para poder lo tengo que presentar este año en la reunión del SBS como parte del capítulo internacional, donde la mayoría de ¿qué es lo que hay que rescatar en el fondo? Que al menos en el corto plazo, que esto igual está demostrado en todos lados, el éxito técnico es bastante alto, sobre el 90% de los casos, todos los casos exitosos son dializables el mismo día, los procedimientos son 100% ambulatorios y en general cuando tenemos falla precoz, nos ha pasado que es porque el paciente por A, B o C motivo no toma la doble integración o no queda con su anticoagulante y trombosan precozmente. Esta es la curva de permeabilidad primaria, ¿cierto? Que es como un 85% a 8 meses. Y si ustedes ven la primaria asistida al año va por arriba del 92%. Y cosas importantes que hay que conversar respecto a esto, y aquí voy a cerrar esta diapositiva, cuando uno se va a embarcar de alguna manera a dedicarse a la pesquisa y tratamiento de los accesos vasculares, el paciente tiene que quedar en seguimiento. Mariana conoce, yo me entrené en la Universidad Católica, Renato Mertens, uno de mis profesores,
que le gustaba mucho muchas cosas, pero las fístulas arteriovenosas no le gustaban. Y cuando yo empecé a conversar de esto, de alguna otra manera, objeción era, pero es que nadie controla las fístulas, pues todas las fístulas se van a la vez nunca más. Eso yo creo que es un error, que todos los que nos dedicamos a creación, mantención y seguimiento de fístula arteriovenosa, tenemos que tener un programa de vigilancia y de vigilancia activa. Yo creo que el paciente no debe venir cuando tiene problemas en su fístula, sino que el paciente debe ser planificado y acordar con él un esquema de seguimiento. Nosotros, nuestro esquema de seguimiento, se crea la fístula, se hace el control postoperatorio a los 10-15 días, se hace un control alejado a las 4 semanas, dependiendo si es una fístula distal aproximada, se irá autorizando su uso según cómo vaya evolucionando, y esto siempre con ecografía, ¿cierto? A una fístula distal generalmente le damos hasta 2-3 meses antes de ir a madurarla asistidamente si no ha evolucionado, una fístula proximal probablemente 6 semanas. Una vez, si el paciente no ha empezado la diálisis, siempre pedimos que nos deriven el paciente para evaluación antes de entrar a diálisis, ¿cierto? Estos son pacientes de creación en insuficiencia renal etapa 4 que finalmente van a entrar, evaluación por el cirujano previo a la punción inicial, y después cuando empiezan con las punciones o después de una reparación siempre los controlamos al mes con esta hoja de derivación, si todo está bien a los 3 meses, si todo está bien a los 6 meses, y de ahí en adelante a nosotros nos gusta que vengan los pacientes cada 6 meses, cosa de poder pesquisar estas estenosis que pueden ser asintomáticas en la máquina de diálisis. Esto no siempre se cumple, lamentablemente, y todos tenemos el paciente que se ha perdido control y llega con una fístula trombosada donde todo es mucho más difícil de rescatar. Pero se puede, y en el fondo, en nuestra experiencia, desde que adoptamos estas prácticas, logramos bajar nuestro porcentaje de catéter en el hospital de un 70% de pacientes con catéteres ambulatorios a un 15%. Y esto lo logramos mantener en el tiempo hasta que, y no sé si fue la experiencia de todos ustedes, cuando vino la pandemia y vino el COVID, entraron muchos pacientes muy rápido en diálisis, y con la disminución del tiempo que podíamos tener los hospitalizados, muchos pacientes terminaron con catéteres, y esa es una carga que seguimos afrontando hasta el día de hoy. No hemos logrado repetir esos niveles tan bajos de catéteres, pero en nuestros centros logramos mantenerlos en alrededor de un 30-33%, que es mejor de lo que teníamos antes, pero está muy lejos de lo que nosotros consideramos ideal. Y con eso solamente darle las gracias, que yo creo que podamos hacer preguntas, y como les digo, estamos abriendo un workshop que vamos a hacer en agosto-septiembre, así que los voy a dejar invitados y les voy a compartir esos detalles cuando estén definidos con Mariana, conmigo y con Leandro. Y bueno, gracias a todos por su atención. Bueno, muchas gracias, Gabriel. La verdad que estuvo muy buena la presentación. Tengo una consulta como para abrir un poco. Cuando veo que son bastante stenting, la verdad, en fístula, cuando haces una angioplastia, dejas un stent como una Everflex, por ejemplo, ¿qué tratamiento médico después hacen? Escuché algo de Clopio Obrera, hacen doble antiagregación, depende del riesgo del paciente, han utilizado rivaroxabana a dosis baja, o silostazol como Mira, antiespinótico, ¿no? ¿Qué tratamiento usan? nosotros de manera estándar y para la gran mayoría de los pacientes usamos doble antiagregación durante 6 meses y después aspirina. No los anticoagulamos primariamente después de estas reparaciones. Y como comentaba, si es que el paciente tiene necesidad de anticoagulación por otra causa, por ejemplo, un paciente con una arritmia, una C por FA o no sé, trombocitosis, lo que tú quieras, en ese caso generalmente los combinamos con anticoagulación más un antiagregante, de preferencia aspirina, salvo que sea alérgico o te demostrado que tiene resistencia a la aspirina, que ahí lo dejamos con aspirina con clopidogrel. En el escenario del hospital, donde no tenemos tanto acceso al rivaroxaban, la verdad que no hemos experimentado con dejarlos con rivaroxaban en bajas dosis, podría ser una alternativa, dejarlo con rivaroxaban y un antiagregante, pero la práctica habitual nuestra es doble integración. Perfecto. Hola. Alguien que quiera hacer una pregunta a la audiencia, si quieren hacerla, levantar la mano o escribirla en el chat, como ustedes quieran.
Yo te hago una pregunta, Gabriel. Casi todos los casos que presentaste eran stents, ya sea en el territorio venoso, ya sea en el territorio de la fístula misma donde se punza. Eh, a nivel territorio más proximal, seguís poniendo, o sea, para vos, sí, aún en obstrucciones más rígidas o más duras, ponés siempre autoexpandibles. Ponemos siempre autoexpandibles en el circuito de la fístula, así es. No usamos stent Aunque sean balón mental. intratorácicos, digamos. No. Mira, ¿sabes qué? Ahí, por supuesto, los siempre y los nunca, jamás no Sí, no son existen, sí. tales. Sí. Yo diría que en estenosis muy cerradas, sobre todo en vena cava superior o en vena innominada, hay ocasiones Ujú. donde ponemos stent, y debo decir que yo que digo que no ponemos stent cubierto, en el lugar donde yo diría que uno es un poco más cauto y a donde uno le gustaría tener por lo menos de respaldo un stent cubierto son en estas estenosis intratables centrales, porque el riesgo de romper la vena, Es ¿cierto? En el mayor. mediastino o en la cavidad torácica es donde los pacientes se pueden morir. Ok. Y en los stents que yo Entonces, vi que pusiste ahí en fístulas, o sea, en el trayecto, son también stents no cubiertos. O sea, no te vi, no sé si de estos 4 casos que pusiste, alguno fue cubierto. de estos ninguno. Yo te diría que hoy día yo tendría más tolerancia o más inclinación a poner, por ejemplo, un Solaris en el callado de la cefálica, pero no en segmento útil. A nosotros, como grupo, la prevención de convertir el área funcionable en una fístula protésica con mayor riesgo de infección no nos gusta. En nuestra experiencia, los stents de nitinol no se colonizan Perfecto, y no se perfecto, infectan. perfecto, Entonces, preferimos mantenerla lo más libre de material protésico posible. Pero sí, perfecto. por la vena cefálica donde yo tendería hoy en día a eventualmente sí usar un stent cubierto, porque el segmento de la vena, del arco de la vena cefálica es un segmento con mucha hiperplasia neointimal recidivante, por esto de que pasan, ¿cierto?, por la fascia y por la movilización, y ahí sí se ha demostrado un beneficio del stent cubierto que impide, ¿cierto?, la penetración de la hiperplasia. Okay. ¿Y cómo sabes el tamaño de el tamaño del balón a utilizar o el tamaño del stent a utilizar? ¿Qué Mira, cálculo a ver, usas? primero, como decimos en Chile, lo hacemos un poco al ojo por ciento, donde Tal cual. con esto de la regla de 6 de las fístulas, ¿cierto? Una fítula de 6 milímetros, de Sí, 600 milímetros, etcétera, nosotros tratamos de llevar el segmento útil y la vena cefálica a 6 o 7 French. Obviamente, cuando son muy decime. grandes, hay que cuestionarse. O sea, si tú tienes una vena de 10 y tienes una estenosis, pero queda midiendo 7 residual, hay que cuestionarse si realmente esa fístula es hemodinámicamente importante. Y a veces lo que hacemos es hacer un pullback midiendo diferencia de presión. ¿Ya? Ok. Después, o sea, si uno quisiera ponerse sumamente exquisito y tuviese recursos ilimitados, el iBus es, por supuesto, eh, lo que tú puedes hacer intrapabellón. Ahora, ojo, como yo les decía al principio, todos estos pacientes deben entrar con su ecografía hecha, idealmente por el mismo operador o por alguien confiable del miembro del equipo, y uno ya va a tener una idea de cuánto mide la estenosis, cuánto mide la vena nativa, y con eso va a poder estimarlo. Y después siempre a la antigua, con el valor de predilatación, uno pone lo que le parece que es y según eso ve cómo se acomoda y recalcula en base a eso. Y la última que te hago es, eh, viste que hay el último caso, es una fístula Sí, que vos dijiste desarrolló 10 centímetros. ¿Por qué? sí. ¿Por qué? O sea, vos en el Doppler preoperatorio no te diste cuenta que eso iba a pasar, al paciente le pasó algo a esa fístula. Mira, Y lo que más me interesa que me contestes esa parte es, ¿y por qué te jugaste a que le ibas a poder abrir y que ibas a poder tener una cefálica? ¿en qué me lo jugué? Mira, primero, son buenas observaciones que uno cuando va a confeccionar el acceso siempre debe mapear la vena. Y Sí, uno a veces tiene tolerancias,
sobre todo en un paciente como ese, que era más o menos joven, 62 años, si tiene una vena intermedia en antebrazo y el paciente no está con urgencia dialítica, a veces nosotros nos jugamos por una vena más mala para ir después a hacer una media duración asistida, ¿ya? Y esa era una vena que yo diría que era límite del tercio medio del antebrazo hacia central. Y el paciente no desarrolló y por eso se le ofreció ir a tratarla. Mientras yo vea flujo, mientras yo vea flujo en el Doppler, siempre voy a pensar que tengo un canal de trabajo que voy a poder lograr para pasar la guía, y una vez que logro pasar la guía, ya es balón, o stent, lo que sea, pero uno siempre la va a poder abrir. Y por último, lo que hablábamos, en el fondo, si yo pincho, punciono y no logro pasar, lo peor que va a suceder es que voy a tener que abandonar el procedimiento y voy a tener que hacer una fístula proximal. Pero en el fondo, al hacer eso no estoy sometiendo al paciente a la posibilidad de una pérdida de capital venoso. Ok, perfecto. El doctor Marcelo Pataro estaba con una pregunta. Marcelo, te escuchamos. Hola Gabriel, felicitaciones por la charla. Acá Muchas compañero de gracias. Mariano de Residencias del siglo pasado. Eh, una, bueno, una pregunta ya me la preguntó Mariano, que es cuando usamos estén cubiertos, que es en el arco de la cefálica. Acá los costos para que los autoricen los estén cubiertos en diálisis no son sencillos. Y después te hago otra pregunta. Mientras haces una fístula y esperás que madure, ¿indicás tunelizado o indicás transitorio? A ver, es, primero, lo del stent cubierto, efectivamente el costo se empieza a disparar si uno empieza a usar stent cubierto, y por lo menos en el segmento útil no hay un beneficio demostrado. Por lo tanto, yo creo que tanto por mantener costos como por evitar el tema del injerto protésico, nosotros no lo vamos a utilizar. Y lo segundo, si hay que crearle una fístula a un paciente en esas condiciones, o sea, el paciente cayó en insuficiencia renal aguda, llegó y bárbaro que no está polimulsionado y se le puede hacer una fístula, pero si ese paciente tiene que dializarse inmediato y nosotros sabemos que ni en el mejor de los casos va a pasar antes de 6 o 8 semanas que se va a poder dializar por fístula, le ponemos un tunelizado. Tratamos de ponérselo en el eje contralateral, o sea, si la fístula izquierda tratamos de ponérselo por derecha, y tratamos de seguirlo rápido y retirar ese tunelizado lo más precozmente posible. Cuando yo diría que nosotros usamos catéteres transitorios es cuando hacemos rescates de fístulas trombosadas, y están esperando porque no tengo pabellón, ese paciente queda con el catéter y si la fístula tuvo un hematoma muy grande en el rescate o nos parece que no es funcionable, lo aguantamos con un catéter transitorio. Hubo un tiempo en que logramos convencer a nuestros nefrólogos en pacientes que iban a estar solo 3 semanas en este como pausa o hiato de fístula de diálisis por la fístula, de que los enviaran con los catéteres transitorios a domicilio. Pero la verdad es que ni al centro de diálisis ni al nefrólogo les gusta mucho, y para el paciente realmente es complejo porque tienen que quedar de alguna otra manera como un cintillo de tenista con el catéter pegado en la cabeza, es bastante incómodo. Así que con el dolor de nuestra alma le colocamos tunelizado, pero con el compromiso o autocompromiso de retiro precoz. Bueno, Gabriel, y te hago otra pregunta, ya que tocaste el tema de la recuperación de la fístula post-trombosis. ¿Hace un tratamiento, te gusta un tratamiento híbrido, o directamente lo hacen por punción? A ver, ese es un gran depende, y eso da en el fondo para otra charla completa, pero yo diría que una fístula, sobre todo si es una fístula que tiene aneurisma y tiene una carga trombótica muy grande, muchas veces nos parece muy adecuado hacer una venotomía y ir y sacar, hacer como un debulking de la cantidad de trombo, cerrar la fístula, pero en el mismo pabellón funcionar y ver qué tenemos. Porque en el fondo la fístula se trombosó no por gusto, no por hipoflujo espontáneo, sino porque tiene un problema. Entonces la reparación misma del problema se hace endovascular, salvo los casos que mencionamos antes. Pero es mucho más fácil trabajar sin tanto trombo. Yo diría que en una fístula que se trombosó muy
recientemente y no tiene muchos aneurismas, uno hay ocasiones donde puede nada más ir, puncionar y tratarla directamente. Incluso ahora con el advenimiento, ¿cierto?, del penumbra, bastante, si uno tiene acceso, también puede hacer gran parte del debulking con el penumbra o un dispositivo similar. Y hay muchas veces que no es necesario, que solamente con balonear y con colocar el stent, el trombo queda estrujado. Sabemos que hay un poquitito de embolía hacia el pulmón, pero en toda nuestra experiencia, que ya va arriba de los 600, 700 casos, hemos tenido una sola embolía pulmonar significativa y fue en una paciente que tenía un aneurisma venoso muy grande, donde por distintos motivos el equipo que estaba ese día desestimó hacer el debulking y embolizó. Pero esto está dentro, o sea, uno asume cuando lo hace solo percutáneo que va a haber un grado de embolía y que el 98% de las veces no va a ser clínicamente significativo. Gracias, Gabriel. No, de nada. Hay una pregunta más acá en el chat del doctor Manuel Osuna, Juan Manuel Osuna, y es un caso que no sé si logran ver la imagen ahí, un paciente con una Sí, arteriovenosa protésica, con una colección periprotésica, lo habían punzado, negativo para cultivos negativos, digamos, impresionaría ser un seroma. ajá. ¿Qué conducta se sugiere en ese caso? Es la pregunta del doctor, digamos. Solo para entender, Juan Manuel, lo que estamos viendo es la anastomosis, es solamente el trayecto útil que parte de la extremidad es. Sí, no conseguimos todavía el parte del otro centro donde se realizó. Buenas tardes, gracias por la charla, muy interesante. Por lo que nos refiere el familiar, eh, ante la ausencia de otros accesos vasculares, tomaron la conducta de colocar un Gore-Tex de 6 milímetros. Y eso ha hecho una colección que está un poco más proximal al nivel de la anastomosis y genera compresión sobre la vena, y eso imaginamos que tiene que ver con la clínica que está teniendo el paciente. Inicialmente se lo drenó, pero bueno, fue para toma de muestra, para ver si era un cultivo positivo. Empezamos a drenar un poco más, el líquido era el líquido claro y ahora volvió, recibió la colección y ahí es donde se le hizo esta tomografía. Sí, o sea, lo que estamos viendo es la anastomosis a la vena axilar, suponemos. No, no, es femoral, femoral, Ah, esto es femoral. femoral, sí. Mira, sabes que la verdad que poner stents en la vena femoral común, donde debe estar llegando eso, o si es en la vena femoral superficial a distal a nivel de la rodilla, suena como mala idea. Yo trataría de hacerle de alguna otra manera un jump y reimplantarlo un poco más arriba, o en una parte de la vena donde no haya... Yo creo que es lo que se está Como te digo, preguntando es es qué súper... hacer con el seroma, ¿eh? Creo que te está preguntando qué hacer con el No, seroma. Claro, el sí, sí, seroma. Perdón, buenas reciba noches. eso y le compromete un poco la boca a nivel de la vena. Hay algún grado de ahí de distorsión. Es lo que impresiona en la Sí, tomografía. sí, no, a mí me impresiona lo mismo. La pregunta, ¿cuánto tiempo tiene de esa fístula? 3, 4 semanas. Sí, La fíjate que hicieron, así, digamos, sí, nos ha tocado ver, en el fondo, reacciones exudativas y seromas a repetición, en el fondo es como una reacción alérgica que hacen los pacientes al Goredex. Sí. Eh, podrías, podrías intentar, con riesgo de infección, obviamente, funcionar y drenar y ver y dejarlo, en el fondo, comprimido y dejarlo reposar. Ahora eso va a significar tenerlo con un catéter tunelizado mientras espera unas 3, 4 semanas de ir drenando, comprimiendo y esperar, pero si eso no anda, finalmente va a haber que hacer un explante de la prótesis. Yo entiendo que no está infectado, ¿eh? Pero en el fondo esa fístula protésica no es utilizable tampoco. claro, ese es digamos, el temor ante las funciones reiteradas, digamos, Sí, no, generarle nosotros absolutamente. un foco infeccioso. Sí, o sea, este caso es un zapato chino, en el fondo casi todas las cosas que tú pudieras hacer es bastante, va a estar apretado y difícil y con riesgo. Yo creo que la opción para él sería un tunelizado, una sola punción evacuadora, sino cobertura antibiótica, compresión y esperar que no recidive. Pero si
Si al cabo de 4 semanas eso no anda, habría que probablemente sacar el injerto y ver qué posibilidad tiene de otras venas, ya sea vena femoral superficial o no sé, no sé si qué otras alternativas tiene, tiene pocas alternativas. O cambiar de proveedor del injerto. Perdón, buenas noches. ¿Es comprobado que es linfa o es otro material cuando lo abrieron, cuando lo punzaron? Sí, era un seroma, no tenía, no recuerdo ahora, digamos, no cultivó nada, no desarrolló nada, ningún rescate, Pero eh, disminuyó el tamaño pero no cuando lo punzaron, disminuyó el tamaño de la colección. disminuyó inmediatamente, pero a la semana el paciente, bueno, se externa y vuelve a la semana con la misma colección. Es un rechazo a la prótesis, generalmente que sucede Eh, a eso de la anastomosis. Y nada, lo único, antes de sacar la prótesis, si el paciente tiene accesos vasculares agotados, te voy a decir una locura. Punzarlo todo y ponerle, hacerle una inyección de AET o algo de eso al 2%, sí. lo podés, lo podés sellar con una chance mínima, pero lo podés zafar antes que se te infecte y de sacar la prótesis. Lo que dice Moisés suena como una muy buena idea, pero a mí también lo que estamos conversando, impresión, si es rechazo de prótesis, darle estas chances, pero si fracasa, no hay mucho que hacer. Por eso preguntaba, porque muchas veces, Mm, no sé, los nombres, yo le digo higromas, parecen unas catáfilas de cebolla que sí. se hacen en la anastomosis y eso te va a llevar al dolor, a la tensión y a la infección y vas a terminar sacándole la prótesis igual, entonces no pierdas Sí, tiempo. exacto. Estoy leyendo acá unas preguntas, voy a tratar de contestarla aquí, que me pregunta Andrés Bello. Buenas tardes, en caso de un paciente con una fístula nativa trombosada, uno dice que no es posible trombectomía o a todas se intervienen. La respuesta de esto es depende, y aquí es donde la ecografía les va a permitir a ustedes ver si es solo un segmento, si es toda la fístula, si hay componentes de trombo crónico sobre el cual se agregó un trombo agudo o es todo trombo agudo. Esto obviamente es caso a caso. Yo les puedo contar que los rescates diferidos más alejados que tengo son fístulas que llevan 15 días trombosadas y eso se han podido rescatar por vía percutánea de todas maneras. Hay veces donde uno logra, esto es importante, a veces cuando estas fístulas que tienen aneurismas venosos grandes, que tienen trombo-peri-aneurisma, pero que tienen un canal de trabajo y uno logra plastearlas y poner un stent, pero hay veces que estas fístulas no son dializables y es porque si el stent queda muy profundo en el aneurisma y no logran pincharlo finalmente en el centro de diálisis, la fístula es funcional en flujo, pero no funcional para diálisis, entonces no cumple el objetivo. Por eso queda un poco caso a caso. Y tengo otra pregunta que es acá, estenosis de anastomosis protésica a nivel de la axila. Plastía quirúrgica o stent, nosotros las tratamos casi todas con stent de manera primaria. Porque es más fácil, es más rápido y una buena posibilidad de tener éxito, ¿cierto? Ya sea con el balón y balón medicado. Antiguamente estaban disponibles los cutting balloons, que son muy buenos para esa estenosis en particular. Yo les diría que en la axila misma baloneamos, es de los pocos segmentos que baloneamos y si tenemos un muy buen resultado, ponemos un balón con droga y nos aguantamos el stent en la primera intervención. Para eso sí, lo que hacemos hacemos la plastía con el balón medicado y dejamos al paciente con la vaina puesta y esperamos 15, 20 minutos para ver que no haya mucho recoil antes de dejarle el stent. Y si hay un stent, que sea lo más corto posible, por si después finalmente la reparación quirúrgica va a ser proximalizar, van a tomosar más arriba del axilar. Pero eso es lo que hacemos en nuestra red. Gabriel, te Sí, molesto, una pregunta. Yo vi en uno de los stent cuando estaba recuperando una fístula cerca del pliegue, el stent queda muy expuesto a la arteria.
Puede ser adentro de la arteria o lo vi Perdón, mal. el, Por ahí lo vi el, mal. el stent transanastomótico. Sí, No, ese stent queda en la arteria. Va en la desde la arteria. Y arteria. no te provoca ninguna problemática distal a la arteria esa. Igual, viste que el renal No, pierde. No. os- no, como son stent descubiertos, queda flujo hacia la radial distal, digamos, pero Sí, la mayoría son pacientes que tienen arcos competentes, y lo otro que hemos visto, incluso es que hay pacientes que tienen de manera dominante la radial distal, en el fondo llenan desde la cubital porque la radial proximal es muy enferma. Y en esos pacientes, en vez de colocar el stent como es cierto, como esa U hacia la radial proximal, los ponemos de manera, digamos, desde la vena hacia la radial distal. Pero para todo eso es imprescindible haberle hecho la ecografía previamente y tener, en el fondo, bien documentado eso. bien. Pero Y no nos molesta que el stent quede en la radial proximal y que vaya a quitarle flujo a la radial distal. No. recién decías que ponías un stent en una prótesis de 6 en la axila. Una estenosis, como te preguntaron. ¿Usas Sí, un tipo de balón especial para poder abrir la boca anastomótica por la sutura y todo eso? ¿O usa, no, generalmente cuando ya tienen grado de estenosis, o sea, tratamos de usar balones de alta presión. de alta presión? Tratamos de usar balones de alta presión. Y no sé si ustedes tienen disponible un balón que se llama Aperto, que es un balón de alta presión medicado, que es en el fondo nos permite saltarnos un paso. No, nosotros acá, primero, yo vivo en el sur de Argentina, Uh -huh. eh, los convenios de diálisis son de los centros de diálisis y muchas veces ellos quieren ahorrar y no te compran muchas cosas. Entonces el material es difícil de conseguir, como decía Marcelo. Este, Ahí nosotros, yo le diría que parte del trabajo, y que eso también fue parte de poner a andar este centro de derivación de accesos vasculares que tenemos nosotros, y es una pega casi de relacionador público hacia el centro de diálisis, donde uno en verdad tiene que convencerlos que está en su mejor interés que las fístulas estén bien, para que en el fondo ellos no pierdan la oportunidad de diálisis. Y segundo, educarlos para la derivación precoz. Si finalmente nosotros somos todos súper especialistas, pero como yo les comentaba al principio, el trabajo del enfermero de diálisis, que es el que está canulando y lidiando con la fístula todos los días, es fundamental. Y la educación, si bien tiene que ir al colega del centro de diálisis, tiene que ir al enfermero. Y por eso les digo que esto es como relaciones públicas, es un poco, entre comillas, ¿no?, vender la importancia de la pesquisa, la derivación y la reparación, y por qué finalmente al centro de diálisis le va a interesar mantener la fístula funcionando. Que no, sí, bueno, son duros de cabeza, sí, no se convencen fácil. sí, y de bolsillo. Eh, Sí. Nosotros en un momento acá podíamos angioplastear con balones comunes. Mirá que los Entonces, nutrólogos estamos escuchando la charla. Está ¿quién, perfecto. quién está? Hola Acá Juan. el doctor Molina y el doctor Bello. ¿Cómo Eh, estás? Bienvenido. Qué eh, bueno. todas verdades, ¿eh? No, no, es verdad, es verdad. Pero el sistema es duro, el sistema es duro. Sí, No, nosotros hablamos de eso y siempre usabas balón medicado. ¿Ustedes siempre hicieron la experiencia con balón medicado o en algún momento angioplasteaban cuando empezaste con balón simple? Por nosotros nos pasaba que nos duraban 3, 4 meses abiertas y después otra vez por hacerlo. Ahora lo sí, haces claro. con balón con droga y estén es mucho más. Nosotros, la verdad, que cuando no vamos a dejar un stent, vamos con un balón medicado, siempre. Y, por ejemplo, ¿qué cosa es sensible? En una fístula de codo o en una anastomosis, una cosa que es importante, que venía como de la pregunta del stent en la arteria anterior. ¿Por qué estamos dispuestos a dejar el stent en la radial? Porque en el peor de los casos, si se trombosa la radial, el paciente no va a perder la mano. Cuando es una anastomosis en la braquial, jamás dejamos el stent, porque ahí sí tenemos preocupación de el desastre que puede quedar. Muy bien. Entonces, un ejemplo de dónde sí iríamos a usar balón medicado primario son en las anastomosis arteriales, ya sea protésica o de vena,
a la braquial, porque ahí vamos a tratar de nunca dejar un stent. O en venas cuando cruzamos el pliegue de codo. Y cuando sabemos que no vamos a dejar stent, sí tratamos de ir con balón medicado. Que eso sí hay suficiente evidencia para justificar que la angioplastía con balón medicado en fístula es muy superior a la angioplastía sola. Digamos, con balón convencional. Bueno, Gabriel, la verdad, muchísimas gracias y sobre todo por el horario, que ya es un poco tarde. Gracias a todos los participantes, muchas gracias, la verdad que muy enriquecedora tu presentación. Así que bueno, vamos a estar seguramente en contacto para alguna otra más, ¿eh? Así Perfecto. que no, estamos en contacto y bueno, gracias a todos por conectarse, ¿sí? Muchas Bueno, gracias. y gracias a Muchas ustedes por la gracias. invitación. Gracias a todos. Y como les digo, logrando hacer el workshop, yo les voy a comunicar y ahí veremos. Si no, la idea nuestra es hacer 1 o 2 al año, ¿eh? Hemos tenido gente de Colombia de otros lados, así que están más que invitados cuando tengamos los detalles. Muy bueno, muy Sería lindo. muy bueno. Bien, que estén Gracias, muy Gabriel. bien. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Gabriel. Bye, bye. Muy bien, Chao, chao. gracias. Buenas Chao, noches chao. a todos.